Verónica Carrillo. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente, colegas asambleístas y a todos y todas quienes están dando seguimiento a esta sesión. Estamos próximos al Día Internacional de los y las Trabajadoras, un día de reconocer la lucha y memoria de la clase obrera para alcanzar nuestros derechos laborales y la importancia del trabajo en nuestras vidas y en la construcción de una sociedad mucho más justa e igualitaria. De igual forma, debemos reflexionar sobre la crisis migratoria por la falta de empleo que tanto nos entristece a todos y todas. En los 2 últimos años, el saldo migratorio que en el 2022 llegó a 190,000 personas. Para dimensionar la cifra, esta es superior al saldo migratorio de los anteriores 12 años. Es solo una de las tantas problemáticas laborales interrelacionadas en el Ecuador. Señores y señoras asambleístas, lo que se busca es que todos estemos conscientes de la relevancia de este informe para nuestra sociedad respecto al mejoramiento de las condiciones del trabajo digno de las y los trabajadores. Me dirijo a ustedes hoy para hablar sobre las problemáticas en el Ecuador en torno al ámbito laboral y que son de gran importancia para nuestra sociedad y deben ser recogidas en este informe para el mejoramiento de las condiciones dignas de trabajo. Voy a comenzar hablando sobre el acoso laboral. Es una realidad preocupante que afecta a muchas personas en el Ecuador, donde se reciben en promedio una denuncia diaria. Este tipo de acoso tan reprochable se caracteriza por comportamientos ofensivos, discriminatorios, que habitualmente suelen ser por temas de género, edad o temas de identidad. Desafortunadamente, muchas personas no logran denunciar estos comportamientos por temor a represalias o por perder su empleo y consigo sus ingresos, generando así consecuencias graves para la salud mental y física de los y las trabajadoras. Si bien el Código de Trabajo vigente sostiene que el acoso laboral debe ser reiterativo, es decir, presentarse más de una vez, señalando en el artículo enumerado que se encuentra después del artículo 46. Este requisito es contrario a la realidad de muchas mujeres, quienes son las principales víctimas de acoso y que en el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo lo señala de manera clara, expresando que el acoso debe ser una práctica o comportamiento manifestada una sola vez o de manera repetida. Por estas razones expuestas, considero que es necesario sustituir el artículo enumerado posterior al artículo 46 por el siguiente. Artículo: violencia y acoso laboral. La violencia y el acoso laboral como concepto único es el concepto de acciones u omisiones inaceptables o de amenazas de las tales acciones u omisiones, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tenga por objeto o que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual, económico o un perjuicio a su situación laboral. Estas acciones u omisiones pueden cometerse en el lugar de trabajo o cualquier momento en contra de una de las personas de la relación laboral o entre trabajadores. La autoridad competente apreciará las circunstancias de acuerdo con la capacidad de estas de someter a un trabajador a presión para provocar su marginación, renuncia o abandono de su puesto de trabajo. Como órgano legislativo debemos fomentar prácticas para prevenir el acoso laboral y promover un ambiente de trabajo respetuoso y seguro. En este sentido, como recomendación, propongo que el Ministerio de Trabajo adquiera la facultad de dictar medidas cautelares en contra del presunto agresor, ordenadas de oficio, como por ejemplo teletrabajo, cambio de puestos y o lugar de trabajo temporal, cambio de jornada laboral, suspensión de la jornada laboral u otras que cesen los hechos denunciados y garanticen la integridad de la persona denunciante. Estas medidas deberían ser revisadas de forma periódica, de tal forma que se asegure su cumplimiento y eficacia. Todo esto con el fin de proteger a las víctimas, y es necesario, además, el procedimiento de denuncia sea expedito, no revictimizante y garantista en materias de derecho.
Siguiendo esta línea, hay que poner en la mesa una situación totalmente preocupante, pero que ha quedado olvidada por la mayoría de la sociedad, y es la falta de cupos laborales de personas trans. Las personas trans tienen tasas de desempleo más altas que la población en general, enfrentan barreras para acceder a la educación y formación académica, lo que limita aún las oportunidades laborales. Es así, en conjunto con la propuesta del Frente Unitario de Trabajadores, donde se agregó un capítulo sobre el cupo laboral trans y con el fin de mantener esta propuesta y ampliarla a las diversidades sexogenéricas, sugiero se agregue artículos que hagan mención al cupo laboral, que constaten que el empleador está obligado a mantener un porcentaje de personas trabajadoras trans o de diversidades sexogenéricas, no inferior al 1% de cada centro de trabajo. El Estado creará incentivos necesarios para garantizar el cumplimiento de esta disposición y procurará su incorporación progresiva en los espacios de trabajo. Asimismo, establecer un artículo relacionado al despido intempestivo, el cual dispondrá que el despido intempestivo de una persona trans, no binaria o de las diversidades sexogenéricas se considera discriminatorio, incluso cuando pueda ser asociado a procesos de transición o asimilación laboral, con efectos que prevé este código para los despidos discriminatorios. Señores y señoras asambleístas, debemos de estar conscientes que quienes tienen la situación más precaria respecto al ámbito laboral son las mujeres. Y para ser más específicas, me refiero a las trabajadoras remuneradas de hogar. El trabajo doméstico supone entre el 14.3% y el 10.5% del empleo de las mujeres en la región. En el Ecuador, según el último censo, se registraron 222.495 mujeres que realizan trabajo remunerado del hogar. Y según datos en la encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género, el 74% de estas mujeres trabajadoras han vivido algún tipo de violencia, sea esta violencia sexual, psicológica, física e incluso violencia económica. Por ello, es importante que se vigilen, regulen y supervisen los domicilios de los empleadores, de las trabajadoras remuneradas de hogar. Además, que se inste al Ministerio de Trabajo, creen mecanismos para constatar que dentro de estos domicilios se estén cumpliendo con todos los derechos laborales y con todas las normas de seguridad y salud ocupacional. Con esto dicho, el mejoramiento de la situación laboral de todos, todas, depende del trabajo que nosotros como asambleístas hagamos. Impulsemos espacios laborales que sean inclusivos y bien valorados. Dicho esto, quiero hacer un llamado a la acción. No podemos permitir que se sigan vulnerando los derechos laborales de tantos los trabajadores como las trabajadoras en el Ecuador. No podemos permitir que la explotación y la injusticia sigan siendo la norma en muchos lugares. Como sociedad, como ciudadanos y como trabajadores, tenemos la responsabilidad de seguir luchando por un mundo más justo y equitativo. Debemos unir nuestras fuerzas y trabajar juntos para crear condiciones laborales dignas y justas para todos. Igualmente, quiero hacer un llamado a abandonar los lugares de privilegio de los que estamos pensando, entendiendo y observando la realidad para, a partir de la empatía, permitirnos entender que pedir comer 3 veces al día no es un delito y que nuestro deber es poner oídos y acción a las demandas que vienen desde los sectores populares. El trabajo permite dignificar las condiciones de vida de todos y todas y hay que garantizar el pleno ejercicio de este derecho fundamental sin perder el hilo de la dignidad por medio. Muchas gracias, señores asambleístas.